Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos y todas. Como saben, este es nuestro encuentro en el Seminario de Investigación Contable. Es un espacio que se ha diseñado para construir un proceso de investigación que es mucho más profundo en la medida en que ya no vamos a estar solo teorizando la investigación, sino que vamos a hacer un proceso de práctica alrededor de los procesos investigativos. Con eso quiero hacer un énfasis importante, de una vez se los adelanto, aunque ahorita mientras voy presentando el curso y vamos conociéndonos un poco más, para mí el tema de la investigación no es un problema de la teoría, sino de la praxis. Y la praxis es esa función, esa fundición más bien de la teoría y la práctica. En ese sentido, a mí me interesa muchísimo que todos estos contenidos teóricos que vamos a trabajar durante estos 8 encuentros redunden, se sinteticen más bien en ejercicios prácticos de investigación. Este grupo es un grupo, digamos, relativamente pequeño, lo cual me parece genial, porque significa que estas apuestas investigativas que vamos a trabajar son apuestas investigativas que van a estar diseñadas en función de ir poniendo, digamos, como todas esas categorías que ustedes de pronto trabajan en metodologías de la investigación, todos esos elementos teóricos que han visto en la carrera durante pues, todos estos años de trabajo, los vamos a concretar en un proceso de microinvestigación que va a ser, creo yo, buenos días, buenas tardes, perdón, que va a ser, creo yo, hola, va a ser el culmen o la base para poder desarrollar pues, proyectos investigativos de largo aliento. Les cuento que hemos tenido ejercicios muy bellos en otros momentos y eso ha sido parte también como de este trabajo. ¿Qué significa eso? Que esto no va a ser pues el espacio de que nos encontremos aquí los sábados a las 6:30, que yo sé además que ya estamos con todo el agotamiento de la semana, yo sé que muy buenas noches Paula, que ya estamos agotados por muchas situaciones pues laborales, familiares, o sea, ya hay ciertas cargas y que yo llegue 2 horas a trabajar conceptos teóricos, pues va a ser un poco difícil este encuentro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a priorizar estos encuentros en términos de ir insertando desde la práctica, desde un ejercicio que vamos a ir construyendo y vamos a ir puliendo hasta entregarlo en la semana 8, que va a dar cuenta también de todos esos saberes y aprendizajes, tanto en nuestro campo profesional, desde la contaduría, como en el mismo tema de los constructos teóricos alrededor de la investigación. Entonces, bueno, sin dar mucha más vuelta con ello, pues voy a pasar aquí a compartir la pantalla completa para mostrarles pues algunos elementos que me interesan mucho. Pues en específico quiero que podamos mirar un poco el curso. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de entrar ya a la plataforma Moodle, a mirar pues que el curso ya está aquí desarrollado. Sí, ¿Cuál profe, es la? yo Dime. estaba en la plataforma. Bueno, dale, entonces vamos Había ahí. conectado todavía, También, pero me tocaba la hora. también estoy aquí en la plataforma, también estoy ahí. Dale, muchísimas. Profe, Dime, inclusive le tengo una pregunta. dime, Paula. Lo que pasa es que aquí dice que la película de Talentos Ocultos, pero Sí. en YouTube se encuentra sino el tráiler. No, yo les comparto el link. Esa se encuentra en Cuevana, esa creo que se encuentra en Netflix. Ahorita apenas terminemos el encuentro, les envío algunos links donde la pueden ver. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Una Porque está excelente película, interesante, está excelente, interesante. es bellísima. Vamos a discutir, bueno, ya que Paula adelanta ese tema, les cuento, a mí me gusta mucho el tema del audiovisual por varios motivos. Uno, porque yo entiendo la carga laboral y que a veces uno llegar a leer un texto de 10, 15, 20 páginas es sumamente agotador. Y lo audiovisual tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque el audiovisual nos permite acceder al contenido, acceder a los conceptos, pero hacerlo de una manera, digamos, como mucho más amigable. Entonces, entonces lo que les voy a proponer es
ir trabajando sesión a sesión material audiovisual, películas, documentales, un segundo. Ay, disculpa. Dale. Películas, documentales, qué pena. Bueno, volvemos. Ya que pasó esto, les cuento que la virtualidad ha hecho una situación muy curiosa y es que nosotros estamos exponiendo nuestros espacios personales a quien está aquí en estos vínculos. Yo al principio sufría muchísimo porque pues yo además tengo perritos, tengo gaticos y llegaba que ladraban mis perros, que los gatos se subían al teclado, que llegaba el señor de los aguacates, de las verduras, que el vecino hacía una fiesta y me estresaba mucho, no sé, no sé, el que los sábados en la noche le da por ponerse a taladrar, a poner huecos en la pared, y uno como que, ay, Dios. Y entonces el año pasado sufrí, o sea, no saben cuántas gotas de valeriana y yo me preso tuve que tomarme, hasta que dije, bueno, pero ¿cuál es el problema con que, pues eso es lo que pasa, o sea, eso es el barrio, esos son los espacios, los ambientes en los que debemos estar, y es algo que me ha permitido a mí como relajarme en ese sentido. O sea, si hay ruido, si hay interrupciones, son cosas naturales. Y también los invito, si ustedes están exponiendo, este espacio es un espacio de mucha exposición de ustedes, de mucho diálogo. Ya verán cómo lo tengo propuesto. No se preocupen si pasa eso o si tienen niños y de pronto el niño llora o bueno, está en sus etapas que a veces son difíciles, digamos, como de generar manejo. No se preocupen por ello, porque es nuestra realidad cotidiana y es algo que pues está bien, o sea, no hay que molestarse porque pues finalmente son cosas incontrolables y que es más fácil más bien como exponerlo y explicarlo antes de que generar pues como problemas hasta nuestra salud mental por ello. Entonces, bueno, les hice ese pequeño paréntesis para pues también para tener en cuenta las posibles interrupciones que son naturales. Y yo no puedo pues parar la clase y decirle al vecino bájale la música porque son cosas que no suceden. ¿No? Si le ¿por qué no martilla a las 5 de la tarde hasta las 6 que yo inicie la clase? Son cosas que son difíciles, pero bueno. Entonces en ese sentido ya voy a mostrarles el curso. Ya algunos me habían dicho, creo que Jorleni, Claudia, alguien más que ya está aquí, con el tema también de la película que al finalizar les va a compartir el enlace. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este curso? O sea, de Seminario de Investigación Contable. Pues la idea es comprender los conceptos básicos de la metodología de la investigación, pero no en teoría, ¿sí? O sea, no en términos, creo que ustedes ya vieron metodología de la investigación. ¿Cuál es el tema con ello? Que son materias teóricas cuando eso no debería ser un ejercicio teórico, sino que eso debería ser un seminario taller. ¿Y qué significa que sean seminarios taller? Que deben ser prácticas, o sea, significa que deben ser haceres, o sea, debe ser trabajo diario. Y hoy incluso vamos a hacer un primer ejercicio para mirar cómo va. Para que los docentes e investigadores de la Corporación Universitaria Remington los apliquen en la formulación, elaboración, análisis de información y presentación de proyectos de investigación. Y eso incluso está pues con todo el tema del desarrollo de seguridad académica. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues establecer los principios que rigen el método científico, las etapas, los tipos, los modelos, diseños básicos de investigación. Todos esos elementos los vamos a ver sesión a sesión, de una manera pues, que permita a ustedes seleccionar estas características de acuerdo a la evaluación formulada. Vamos a conocer técnicas de recolección y registro de información. Vamos a identificar y describir los diferentes elementos que componen un proyecto de investigación. Eso lo vamos a trabajar. De hecho, eso es, digamos, como el proyecto de casi que de examen final. Va a estar muy enmarcado. Les comparto un poco sobre mí. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García. Yo soy licenciado en Español y Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy maestrante en Historia. En este momento me encuentro en el proceso de tesis, terminando el proceso de tesis, esperando este año terminar ello e iniciar el doctorado pronto. Soy coeditor de la revista de Periodismo Literario Equinoccio. Soy coordinador del Festival Departamental de Artistas por la Paz, que hace recién 15 días sacamos nuestra 7ª versión. Soy profesor universitario, profesor docente también en claustros de colegio, he dado clases en diferentes universidades, he sido investigador en varias instituciones públicas y privadas, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con el conflicto social armado en Colombia, con el tema de la violencia sociopolítica, con el tema de construcción de paz. Y bueno, he escrito en diferentes portales columnas de opinión, poesía, cuentos, hay algo diverso, digamos, como
como en las propuestas escritas. Espero que podamos como abordar esto. Bueno, mi contacto, este es mi número de WhatsApp, espero que todos estén ya y todas en el grupo de WhatsApp que creamos del seminario. Si no, por favor, pues copien mi número, 315-867-3704, y me escriben para mandarles el enlace para que se integren al grupo de WhatsApp. Los horarios de consulta, ¿cuáles les propongo? Los sábados de 8:30 a 9:30 p.m. ¿Por qué? Porque yo sé que pues el tiempo que tenemos nosotros a veces es muy limitado, o sea, nos cuesta poder sacar espacios para otras cosas, y en ese sentido me parece mucho más fácil generar las consultas como en fresco, o sea, cualquier duda que tengan sobre la clase, poder trabajarla en el momento, y además pues poder acompañar eso sí, de manera, digamos, como inmediata. Si me van a escribir al WhatsApp, si me van a llamar, o sea, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Temas que yo, como ejerzo mi labor en otras universidades, en otros claustros académicos, en un colegio, tengo como a veces se me dificulta porque tengo demasiados chats de WhatsApp y no puedo darle respuesta a todos. Entonces, pero trato de ser muy específico como en esos horarios, y sí les pediría priorizar en específico el tema de que se me contacten por medio del correo electrónico de la REME, porque en el correo electrónico de la Remington es que yo, digamos, como que condenso la mayoría de la información que tengo. Pues bueno, eso es como la presentación. Eh, y vamos a trabajar en primer momento el tema de la concertación. Aquí están ya todos los materiales, está la concertación, está el plan de aula, está el tema del módulo. Ustedes saben que pues, son documentos que no está de más como mirar ahí. ¿Cuál es la propuesta que yo les quiero hacer de evaluación? La propuesta, qué pena, me distraje, que pasó algo. Que les quiero hacer de evaluación es que no quiero como hacer una evaluación de manera muy teórica, sino pensar una evaluación que mida, que trabaje en función del proceso, digamos, como el proceso que vamos trabajando. ¿Por qué? Les reitero, usualmente estos espacios de diálogo se ven como una serie de conceptos, una serie de contenidos que se abordan de manera, digamos, como de manera como de distanciada de nuestro ejercicio práctico, y realmente la investigación es hacer. O sea, las investigaciones no son teoría, sino que la investigación es la teorización del hacer. En ese sentido he diseñado, pues pensando mucho en ello, una propuesta de evaluación que esté como muy ceñida a ello. ¿Qué les propongo? Entre este primer encuentro que tenemos hoy y el segundo, vamos a hacer para la semana 3, que ustedes cojan un tema de investigación, construyan una pregunta de investigación y sobre ese elemento hagan una exposición de un tema. O sea, bueno, ahorita les explico bien cómo va a ser eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que como estamos en una investigación contable, ustedes miren, por ejemplo, un problema que ustedes vean en su empresa, un problema general de contabilidad, algo que está aterrizado a su rama, y que ustedes miren que ese tema que ustedes han estado como mirando, puedan formular a través de una pregunta de investigación y una línea básica de investigación. Ojo, es algo muy concreto, muy medido. Voy a hacer un ejercicio muy general de cómo se formula una pregunta a través de un tema y demás. Eso lo vamos a dedicar pues un buen rato a este espacio. Esa sería la primera evaluación. Ustedes pues me traerían eso expuesto en diapositivas, haciendo, digamos, como una pesquisa alrededor de ese tema, o buscando. El segundo parcial sería para la semana 6, y sería ya un segundo momento de esa investigación, donde ya se determinaría, digamos, ese tema, esa pregunta de investigación, ya miraríamos el tema de
de cuál va a ser la población muestral, o sea, cómo va a ser, qué tipo de investigación va a desarrollar, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es cualitativa, qué tipo, ¿sí? Si voy a hacer encuestas, si las encuestas van a ser por formulario, cuántas personas. Eso es el segundo, digamos, como el segundo parcial. Y un final para la semana 8, donde se entreguen los resultados de esa investigación, atención, de tipo desde la contabilidad. O sea, no es una investigación cualquiera, no es una investigación desde cualquier ámbito, sino que debe estar ceñida al campo de la contabilidad. Puede ser empresarial, puede ser, eh, digamos, entendida un poco desde el mismo tema de la carrera. O sea, hay varios ámbitos, varias líneas que se pueden trabajar. La próxima sesión, la primera parte, la primera hora de la próxima sesión podemos mirar pues como esas ideas que se tienen para concretarlas, para ir desarrollándolas. Y entonces en la semana 8 haríamos, digamos, como ese resultado de esa microinvestigación. ¿Por qué digo micro? Porque pues, de todas maneras tenemos 8 semanas para ello, y eso hace pues que el proceso investigativo sea restringido. Y además, bueno, está el tema de la evaluación final. Aparte de esos 3 parciales, propongo pues el tema que durante todo el ciclo está el tema de la evaluación 25% que tenga que ver con el tema de la participación en los foros, tema de la participación en clases. Yo semana a semana evalúo, bueno, evalúo no, más bien anoto la participación de cada uno de ustedes, pensando también en que esto no sea algo tan monológico. Yo sé que al principio inevitablemente tiene que ser así, pues, y más por el tema de las TICs, que hace que estos espacios se vuelvan muy desde el discurso del tutor, pero me interesa mucho el diálogo, me interesa mucho escucharlos, me interesa un poco mucho la retroalimentación. Entonces espero pues que la participación sea importante y por eso hay un valor como fuerte también en la evaluación para ellos. Esta es la concertación. No sé si les quedó totalmente claro, si tenemos alguna duda con ello. Bien, todo claro. Si todo está claro. Sí, profe, todo está claro. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede asumir como representante del curso para esto? Pues para este tema de la concertación. Sí, algún voluntario o voluntaria. Alguien que quiera asumir para poder, o sea, ustedes saben que la concertación es necesario pues que algún estudiante quiera asumir como la concertación para poder pues firmar acá el tema del acuerdo colectivo. Si todos están de acuerdo con esta propuesta digamos, de evaluación, si es necesario que alguien pues asuma como ello. Profe, yo. Claudia, Sí, profe. dale, muchísimas gracias, Claudia. Entonces, Claudia, ahí en la plataforma ya está subida la concertación. Si quieres, puedes descargarla, subirla con tu firma y me la puedes enviar al WhatsApp y yo la subo la otra semana para que quede en la plataforma. ¿Te parece? Claro que sí, profe. Yo ya hago eso mañana y se le envío el correo. Dale, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, entonces, ya con este tema de la concertación clara, bueno, también les muestro aquí un poco el plan de aula. Ahí está en la plataforma pues, más o menos los temas que vamos a elaborar todos estos días, para que si quieren pues mirarlos, lo tengan ahí pendiente. Y obviamente en la plataforma también está el módulo que vamos a trabajar. Hay un cambio que yo propongo para el módulo desde hace un tiempo, y es que el módulo está, digamos, muy aterrizado en contenidos teóricos desde la contabilidad, se trabaja mucho estadística, se trabajan otros elementos que me parecen fundamentales, pero creo yo que es más útil en el sentido, digamos, de esta propuesta metodológica
diseñar ejercicios muy prácticos, muy desde el hacer, para poder garantizar como unos aprendizajes muy precisos entre todos y todas. Entonces, he orientado el seminario mucho más hacia ese lado, que no quedarme, digamos, como en generar conceptos teóricos que a veces, pues obviamente tienen una razón de ser, son válidos, son necesarios y los trabajaremos, pero que si se quedan ahí parece que se genera como una distancia. Les cuento algo. No sé si les ha pasado, y es que uno siempre habla de las metodologías de la investigación y ve las materias como si fueran rellenos, ve el tema de esto como si que pereza esta clase de metodología de investigación y un sábado a las 6 de la tarde, peor, a las 6:30. Entonces, la idea mía es como tratar de transformar esa idea y buscar cuál es la razón de ser de estas asignaturas, y para eso, pues la idea es como quitarle ese velo que se ha construido, que parece un poco como soso, y darnos cuenta que efectivamente sí tiene un sentido y que no es cualquier cosa, sino que es fundamental en términos de nuestra construcción como de nuestro proceso profesional. Entonces voy a ver si, este es como mi reto, o sea, mi objetivo personal, no el del curso, sino el mío como profesor. Esperemos que al final, en la semana 8 podamos hacer una evaluación de ello, y si se cumplió o no se cumplió, bueno, lo iremos mirando. Bueno, voy a, vamos entonces ya como al tema que nos compete el día de hoy. Antes de eso, les quiero preguntar si les parece prudente hacer un receso en este encuentro, o trabajamos derecho y podemos salir de pronto unos 10 minuticos antes, unos 15 minuticos antes. ¿Ustedes qué opinan? No sé cómo están trabajando ustedes estos seminarios que son de 2 horas. Los escucho y sobre eso podemos trabajar de manera consensuada. Bueno, yo creo que podríamos seguir que derecho tal vez. Y pues viendo que va a ser de pronto, no sé si va a ser todas las clases así de forma virtual, entonces pues para salir un poquito más temprano. Me dices, por favor, casi no te escucho. Bueno, como creo que me escucha mejor. Sí, Eh, yo creo que sería bueno seguir derecho y pues salir un poquito temprano. No sé qué opinen los compañeros. Yo estoy de acuerdo. También, profe. También. listo. Entonces, si quieren, trabajamos derechito y salimos a las 8:15. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, perfecto. claro, sí, ¿les parece? Listo, entonces vamos con ello. Entonces, antes de, de- de continuar, pues bueno, digamos como dejamos esta norma clara antes de seguir con el tema. Y hay algo que voy a hacer, y es que sí voy a hablar con cada uno de ustedes, porque ustedes saben que hoy tenemos que definir también cuál va a ser la forma en la que nos encontramos. Entonces quiero como abordar varias cosas de una vez. Y es, les voy a hacer como 3 preguntitas para que todos por favor me respondan. En el marco de que les voy a preguntar a cada uno. Uno, ¿qué entendemos por investigar? O sea, ¿qué es lo que entendemos por investigar? ¿Qué entendemos por metodologías de investigación? ¿Sí? ¿Qué entendemos por investigación contable? O sea, puede ser como esos 3 elementos, ustedes hablar sobre ello. Y dos, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta alrededor del tema de cómo vamos a desarrollar esto? Si va a ser por alternancia o va a ser por TICS. Por favor, ustedes saben que tenemos que determinar ello. Entonces, por favor, los escucho. Voy a irlos llamando por lista. Entonces, Nicolás García. Nicolás. Bueno, mientras Nicolás García, Profe, dale. Nicolás, 3 preguntas. ¿Qué entiendes por investigar? ¿Qué entiendes por metodología? Bueno, por investigación contable. Y si tú vas por alternancia o por TICS. profe, yo voy por TICS e investigación, pues ya no tengo un tema pues al cual influir, aunque me gusta mucho por el lado de finanzas, entonces ya no tengo el tema estipulado. ¿Y tú qué entiendes por investigación, Nicolás? Entrar como con
una pregunta, problema, basarse desde ahí a encontrar una solución o investigar sobre el tema. Listo, muchísimas gracias Nicolás por tu aporte. Iríamos entonces con Mardinson Hernández. Sí, soy yo. Bueno, Dale, Mardinson. bueno, pues a mí me gustaría, sería bueno semipresencial, no sé, bueno, me gusta más como lo presencial. ¿Qué entiendo por investigación? Pues que es que una actividad que va como orientada pues como a la obtención de nuevos conocimientos y pues como ampliar una solución a ciertos interrogantes. Yo creo que la investigación se utiliza mucho pues en métodos sobre todo científicos. Listo, muchas gracias, Mardinson. Una pregunta, tú me dijiste que presencial, ¿cierto? O sea, alternancia. Sí, alternancia, sí. Listo. Ujú. Jonathan Ladino. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Jonathan, te escuchamos muy bien. Listo. Mientras tanto, de pronto la alternancia, si se puede. En este momento sería bien para mí. Y como investigación, pues yo siempre lo he visto como una respuesta a algo, ¿cierto? A la búsqueda de algo, bien sea una pregunta, bien sea un problema, bien sea un conocimiento. Listo, muchísimas gracias, Jonathan, que hay un problema, un momento de conectividad. Claudia Lozano. Profe, buenas noches. Yo sí me quedé más fácil por TICS porque, digamos, las dos primeras materias de este semestre nos facilita más por el computador. Entonces, por mí, por TICS. Y que entiendo por investigación, digamos, investigaciones como dar solución a algún tipo de problema, alguna hipótesis, y por metodología, digamos, como la manera en la que buscamos lograr, como buscar la respuesta a ese interrogante o a esa investigación que estamos realizando. Listo, muchísimas gracias, Claudia. Jorleni Marín. Sí, muy buenas noches. Bueno, yo por investigación entiendo que es como coger un tema pues específico y estudiarlo, analizarlo, mirar como qué preguntas, qué interrogantes hay y tratar de encontrar como esas dudas, como esas respuestas por medio de una metodología específica, porque tengo entendido pues que hay varias metodologías de investigación. Y la forma pues para el estudio por tips. Listo, muchísimas gracias, Jorleni. Eh, Paula Andrea Valencia. Hola, Andrea. Buenas noches, profe. Profe. Buenas Profe. noches, Paula. Sí, ahí te estamos escuchando, Paula. Ah, bueno. Profe, pues a mí me gusta por alternancia, primero que todo. Segundo, el de la investigación, ¿sí? Es investigar sobre un problema planteado o una pregunta. Y por metodología, es como a esa hipótesis ir más allá de lo que necesitamos para solucionar el problema o dar una mejor claridad a la pregunta. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, les cuento, ahorita apenas terminemos la ronda, voy a tratar de recoger un poco las ideas que han dado, como todos, y cada uno de ustedes alrededor de ello, para
para ir avanzando en este tema, que yo sé que es algo que ya se ha visto en otros momentos, solo que hoy lo vamos a aterrizar en un ejercicio práctico, porque además va a ser la base de todo lo que vamos a trabajar durante estos 8 encuentros. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier aporte, sin miedo, si de pronto no entienden, si no están de acuerdo, porque también puede pasar que no estén de acuerdo conmigo y es válido, o sea, estamos en un momento como de discusión sobre ello, está bien. Y por último, Ana Milena Vélez, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ana. Primero que todo, bueno, por TIC y que entiendo por investigar. Para mí investigar es como un punto de partida. Es algo que ya está dado, pero puedo avanzar dentro de mis conocimientos en cuanto a lo que ya está planteado. Y la metodología creo yo que es como la estrategia que me ayuda a avanzar dentro de la investigación. Listo, muy bien, Ana. Estás además, muy precisa en el tema de los contenidos y los aportes. Tengo una situación acá, es que de los 7 que estamos, ¿faltó alguien por llamar que no está aquí en la lista? De los 7, 4 dijeron virtual y los otros 3 dijeron que por alternancia, que significa que estaríamos en la universidad trabajando ahí. No sé si el grupo quiera trabajar así, es decir, con 3 en la universidad y 4 por virtualidad, o los 3 que están por presencialidad se vayan a sumar a lo virtual. Ustedes saben que es una decisión de ustedes, la universidad, digamos, como tiene que adaptarse, pero también eso tiene pues ciertos impactos también en la forma de aprendizaje. Yo los escucho, no sé qué opinan de ello. Bueno, pues creo que nos uniríamos entonces a los que van a estar de manera virtual, pues al fin de cuentas son más, ganan por dedocracia, entonces pues yo creo que virtual, pues para que pues 3 en el salón de clase y pues el resto en la casa no sé, creo que es mejor entonces virtual. Muchísimas gracias. Y Jonathan y Paula, ¿qué opinan? Pues sí, profe, lo que dijo el compañero está bien, es verdad, si vamos a ir nada más 3 o 4 nada más al salón presencial y los otros en la virtual, pues no, entonces todos, o todos en la cama o todos en el suelo. Ustedes saben que la opción está, es decir, si aún así ustedes 3 quieren mantenerse, la universidad debe, digamos, como acomodarse. El tema es que ustedes saben que pues, de todas maneras estar divididos genera pues como ciertos impactos. Si ustedes dicen que vamos virtual los 7, vamos virtual los 7. O sea, ustedes de siempre les estoy diciendo. Claro, profe. Listo. Listo, entonces tendríamos este seminario mediante TICS. Sería pues como que la decisión que se ha asumido colectivamente, es algo muy respetable de todos ustedes. Igual, sí les propongo por lo menos cuadrar al menos un espacio, 2 espacios para estar presenciales. Puede ser, por ejemplo, para la semana 8, para la exposición final. Si no pueden estar todos, sí pueden tener por lo menos a la mayoría de ustedes en ese espacio, como para hacer algún cierre en la exposición de hecho. Profe, pero yo creo que, por ejemplo, perdón, para la clase 3 en la que tenemos que hacer las exposiciones, sí sería mejor de forma, no sé, presencial. No hay Creo ningún yo. problema. Podríamos cuadrar, por ejemplo, que para las exposiciones, quienes quieren estar presencial y puedan hacerlo, estén y hacerlo virtual. Entonces, no, que estén 4 virtual, por ejemplo, y 3 presencial para las exposiciones, o sea, para los exámenes. Vale, lo podemos pensar, no hay ningún problema. Entonces, si quieres, sacamos una cosa. La próxima semana, el próximo sábado, miramos cómo estamos para eso, para la semana 3, para el primer parcial. Y sobre eso, si hay, digamos, como que 2, 3, 4 que quieren estar, lo podemos organizar, no hay ningún problema. Con eso garantizamos también algo de encuentros en la universidad, que me parece más importante hacer. ¿Estamos todos y todas de acuerdo con ello? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. Entonces quedaríamos con ese acuerdo acá. Vamos entonces a entrar en materia. Lo que vamos a hablar un poco hoy es
voy a hacerles un poco de repaso de lo que ustedes vieron en las metodologías de investigación. Por lo que escuché de las intervenciones de ustedes, tengo entendido que fueron como muy bien desarrolladas, fueron trabajadas pues como de manera muy, muy clara, pero les voy a anticipar de una vez. ¿También a todas las diapositivas? Sí, profe. Bueno, les voy a anticipar de una vez que ahorita, tipo 7:30, digamos 7:40, porque yo hablo mucho, y si quieren intervenir, por favor, me interrumpen, levantan la mano, si de pronto no la veo, activen el micrófono, porque me gusta escucharlo, solo que a veces por este tema de que me emociona un poco hablando se me va, pero no hay problema con ello. Vamos a hacer este ejercicio tipo, digamos, a más tardar 7:40. Y es que cada uno de ustedes desde ya vaya pensando si un tema de investigación. Ojo, no es el tema que vamos a trabajar durante estas 8 semanas, sino un tema cualquiera. O sea, piensen en el tema del COVID, piensen en el tema de la paz en Colombia, piensen en el tema del reciclaje, cualquier tema que a ustedes les interese. O sea, que puede que tenga o no tenga que ver nada con su carrera o con su profesión, algo que a ustedes les interese. A este tema hay que hacerle una pregunta, hay que realizar una hipótesis, hay que buscar fuentes y hay que contrastar fuentes y sacarse conclusiones y vamos a hacer ese ejercicio en 20 minutos. Y vamos a tener, somos 7, más o menos 3 minutos para exponer cada uno de ustedes ese tema. ¿Nos queda claro? Sí, claro. Sí, profe. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer y vamos también pues a ir como abordando otros temas más adelante. Entonces, bueno, cuando hablamos de qué entendemos por investigar, resulta que investigar, bueno, a mí me gusta muchísimo la etimología. La etimología es, digamos, como la ciencia que estudia el origen de las palabras. Y la palabra investigar, que viene de dos raíces latinas. La primera es in, que viene de adentro, y vestigium. Esa palabra vestigium habla de rastro, de huella, indicio, señal. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, está la palabra en español de vestigio. ¿Sí? Cuando uno dice hay un vestigio, es como que hay la huella de algo, cuando hay como el rastro de algo. Entonces, cuando digo que estoy investigando, es que yo estoy como dentro de la huella, cuando estoy dentro de la búsqueda. Entonces, la investigación en sí misma, la palabra, trae consigo el sentido de que estoy tras de algo, si estoy dentro del rastro de algo. ¿Nos queda claro esta definición? Sí, Sí, profe. profe. ¿Algunos de ustedes saben cuál es el origen etimológico de la palabra aguacate? Viene de testículo, ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. Resulta que la palabra aguacate es una palabra original de náhuatl. El náhuatl es la lengua de, de, de los aztecas, que eran pues los grupos indígenas que estaban en la zona de lo que hoy es México, bueno, en Centroamérica. Y cuando llegaron los españoles, como el aguacate es una planta propia, originaria de América, como lo es el maíz, como lo es el chocolate o el cacao, vieron el aguacate, les pareció muy rica, pues a todos nos encanta el aguacate, y le preguntaban a los indígenas, bueno, ¿qué significa esto? Entonces los indígenas, pues, se llama aguacate. Ah, aguacate, pues el término aguacate viene de ahí. Pero resulta que aguacate en náhuatl significa testículos. Entonces, cada vez que uno dice aguacate, está diciendo testículos. O sea, es un tema de que la etimología siempre tiene unos sentidos profundos. Y a mí me parece curioso porque en esas raíces etimológicas uno puede descubrir muchas cosas. También pasa, por ejemplo, con la palabra recordar. ¿Tú sabes cuál es el sentido de la palabra recordar? El sentido, la etimología, perdón. No, no. ¿No? ¿Alguien conoce la etimología de la palabra recordar? No, profe. No, profe. Profe, qué Dime, pena. dime, Paula. Qué pena. Esto del ejercicio que estamos haciendo en este momento es para hacer Perdón, Paula, no te escuché la última parte. para hacer este ejercicio que estamos haciendo sobre el tema que vamos a escoger para hacer la investigación. ¿Es para hacerlo en Word o lo vamos a exponer solamente así nosotros? Muy buena pregunta, Paula. Van a exponer la primera y la segunda, o sea, para la tercera semana y la sexta semana es exposición por diapositivas. Pero en la octava semana tienen que entregarlo en Word.
pero realmente lo que yo evalúo es el proceso. ¿Qué significa? Que como cada clase vamos a estar trabajando los temas, la primera parte vamos a dedicar a pulirlas, a mirar qué dudas tienen, porque hay que elaborar, por ejemplo, los objetivos, hay que elaborar todo el tema del marco teórico, eso lo vamos a trabajar clase a clase, bueno, o encuentro a encuentro. Entonces yo al final no les voy a calificar lo que me entreguen en el trabajo, sino ese recorrido que hemos hecho en estas 8 semanas. Ya. Paula, y válido la paréntesis porque me parece necesario que quede esto muy claro. Busquen temas que les gusten, que les interesen, porque eso va a garantizar que esas investigaciones van a estar cargadas de, digamos, como de pesquisas amplias, que no se van a agotar. Entonces tratemos de buscar un tema desde la contabilidad, ojo, porque estamos en seminario de investigación contable, o sea, no puede ser cualquier tema. Eso lo vamos a hacer en este microejercicio de hoy. El tema de escoger un tema general, pero para el tema de la investigación contable sí vamos a hacer un ejercicio mucho más aterrizado. Entonces piensen algo que les agrade y vamos a trabajar. ¿Te queda claro, Paula? Sí, profe, pero le tengo otra preguntita. Claro que sí, dime. ¿Podría hacer con las NIF? Pues como eso tiene que ver con la contabilidad. Claro que sí, no, y el tema de las NIF es genial, porque eso es hoy lo que está mandando la parada en la contabilidad. O sea, la norma internacional es fundamental. Ajá. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, a ti por la intervención, muy además, muy pertinente. Entonces, bueno, ya si no pudieron buscar en Google, mientras yo estaba acá hablando con Paula, les cuento que recordar viene de re, que es volver, y cordis, que es corazón. Entonces, cuando yo digo recordar, estoy diciendo que estoy volviendo el corazón. Entonces, cuando ustedes dicen yo recuerdo eso, están diciendo mi corazón está volviendo a eso. Por eso el recordar no está tan asociado a la memoria como a lo sentimental, como a lo afectivo. ¿Sí? De ahí viene, por ejemplo, también palabras como desacuerdo, como incordia, como acordar. Cuando yo digo acordar, estoy hablando de poner en sintonía los corazones. Yo estoy haciendo un acuerdo de clase, entonces lo que estoy diciendo es que estamos poniendo a todos nuestros corazones en sincronía. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque a mí el tema de la etimología me importa mucho, porque en la etimología también está el sentido presente de las palabras. Entonces, cuando yo estoy trabajando estos términos y hago la pesquisa etimológica, quiero también que pensemos que no es un problema de lo formal, sino que esas pesquisas etimológicas de alguna manera también nos aportan mucho en términos del sentido de la palabra. Entonces, también ahora, ¿qué entendemos por metodología? Bueno, la palabra método viene del latín methodus, y a su vez viene del griego, que tiene dos elementos, meta, que significa más allá, y dos, que significa camino. Entonces, cuando yo estoy hablando de metodología, estoy mirando cómo voy más allá del camino, o sea, cuál es el camino a seguir para ir más allá, para ir más a fondo de las cosas, ¿sí? Y cuando yo hablo del sufijo logia, estoy hablando de la ciencia. Entonces, cuando yo digo la palabra metodología, estoy diciendo la ciencia para ir, digamos, más allá del camino, o sea, cuando puedo ir yo más a fondo de las cosas, o sea, cuál es la forma. La forma que yo tengo para poder abordar de manera mucho más profunda algo, para ir, digamos, como a la esencia de todo. Fíjense que una palabra como metodología, no sé si ustedes lo habían pensado, si o si no me cuentan, que es una palabra de uso muy habitual, si uno la coge en términos etimológicos, tiene un sentido muy profundo que de alguna manera casi que nos dice qué es la metodología, o sea, nos dice cuál es el sentido profundo de lo mismo. No sé si alguien quiere hacer un aporte sobre estas dos diapositivas, sobre este tema de la etimología y el tema del concepto de investigación y de método. ¿No? ¿Nadie tiene aportes allí? Bueno, voy a seguir entonces con esto. Igual en un ratico vamos a hacer el tema del ejercicio propuesto para la clase y sí espero, o bueno, necesito más bien, que todos tengamos intervención porque eso nos va a garantizar sí o sí que de aquí en adelante, o sea, este ejercicio que vamos a trabajar clase a clase, encuentro a encuentro, llegue pues como a buen puerto. Entonces, bueno, ¿qué es entonces? Y ya vamos a empezar a definir categorías que les digo después es un repaso de lo que ustedes ya han visto, pero quiero trabajarlo yo porque yo suelo no calificar lo que no explico, entonces prefiero hacer repasos rápidos en función de profundizar en elementos que asumir que ya tienen conceptos y luego pues evaluar sin tener claro que tienen claro ello. Entonces, la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, organizado y objetivo.
Cuando yo hablo que la investigación cuantitativa es sistemática, estoy diciendo que es que a partir de la formulación de una hipótesis o un objetivo de trabajo, se recogen datos según el plan preestablecido, ¿sí? Y ese, digamos, elemento sistemático, pues van a modificar, van a dar, digamos, elementos para añadir nuevos conocimientos a los que ya se tienen. Aquí en la imagen al lado, la imagen que ustedes tienen a su izquierda, está el concepto del método científico. Y este método científico consiste en qué? Que uno siempre genera uno tiene un tema de investigación. A ese tema de investigación uno le hace una pregunta. A esa pregunta uno le genera, digamos, esa pregunta uno investiga, uno consulta. Sobre esa consulta uno genera una hipótesis, una posible respuesta a esa consulta. Esa hipótesis uno la pone a prueba, o sea, la experimenta, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre la base de consultar datos. Esos datos, luego yo los recojo, los organizo y me generan una conclusión. Ese método científico es una manera en la cual yo interpreto la realidad. O sea, no es algo que se usa solamente, digamos, como para encontrar la vacuna del COVID, sino que también se usa, por ejemplo, para poder entender, o sea, para poder buscar la manera en la que yo interpreto muchas cosas. O sea, digamos que el método científico es algo que está muy naturalizado incluso a la forma en la que yo interpreto la realidad, en la forma en la que yo la asumo. Y que además todo método científico siempre nos genera a nosotros nuevas preguntas. O sea, una muy buena conclusión genera preguntas nuevas. Porque el método científico tiene un concepto no circular, sino dialéctico, en espiral. ¿Y qué significa que sea en espiral? Significa que no vuelvo al inicio, sino que hay un nuevo preguntar, o sea, hay unas nuevas pesquisas que me arrojan las conclusiones de lo que estoy teniendo, y eso me parece a mí, digamos, como fundamental, porque así ha funcionado la humanidad en lo que lleva existencia. O sea, el método científico es algo que ha hecho parte de cómo nosotros descubrimos el fuego, cómo generamos tecnología, es más, cómo construimos hasta nuestra cultura y nuestra literatura. La música se hace además hasta, o sea, hay elementos en el arte que están construidos a través del método científico. Porque parece que cuando yo hablo de método científico fuera algo como que de la química, como de la tecnología, y no. O sea, el método científico se usa en las humanidades, se usa en las ciencias sociales. El ensayo, ojo aquí, ¿ustedes han visto talleres de ensayo? O sea, en competencias comunicativas vieron ensayo, Sí, profe. ¿sí? ¿Y cómo se hace un ensayo? Alguien que me dé una idea. Un ensayo va compuesto de introducción, nudo y conclusiones, pero pues todo como junto, sin dividirse por subtítulos. Dale. Dentro de las cosas que nos enseñaron era que... Por favor, súbese el micrófono. Dentro de alguna de las preguntas que se hacían era, responda a esta pregunta, ¿para quién? ¿Por qué? Bueno, cosas así por ese estilo, como hallar esas respuestas y de ahí sacar su propia conclusión. Dale, no, muchísimas gracias. Muy bien por ello, pero si ustedes miran el ensayo tiene parte, o sea, la base del método científico la tiene el ensayo, porque todo ensayo siempre tiene un tema. A ese tema yo siempre le hago una pregunta. A esa pregunta yo le genero una tesis. A esa tesis yo le genero una subtesis, que son los argumentos a favor de esa tesis que yo tengo. A esa subtesis yo le genero unas antítesis, que son los posibles argumentos en contra, y a esas antítesis yo le genero una síntesis, que son las conclusiones. O sea, el ensayo en sí mismo, o sea, y que es un texto que uno puede hacer en 2, 3 páginas, en una página, tiene la base del método científico. El tema, la pregunta, o sea, la hipótesis, la tesis, la subtesis, las antítesis, o sea, digamos, la experimentación en contra, y las conclusiones, que son las síntesis. Entonces, para mirar que no es el tema de la investigación cuantitativa solo algo que se usa en la ciencia, sino que incluso en cosas tan básicas como la escritura de ensayos de textos está inmerso, ¿sí? ¿Nos queda claro esto? Sí, claro. Sí, profe. Listo. Cualquier duda, intervención, por favor, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que podamos ser todos como muy claros aquí. Bueno, entonces ahora vamos a ir entonces, habíamos dicho que era sistemático, pero además que es organizado. O sea, todas las investigaciones cuantitativas deben ser organizadas. Luego vamos a ver la cualitativa, que pues obvio
tiene otros elementos. Pero la cuantitativa tiene una parte que dice que todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio. Miren, hay un elemento curioso cuando uno genera, por ejemplo, procesos de educación colectiva, cuando hace trabajo en equipo, y es que sucede que a veces la organización termina siendo mucho más importante que el mismo tema del tema del estudio. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claros, por ejemplo, los roles dentro de un equipo, yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que sí muchas veces han hecho trabajos colectivos, trabajos en grupo, y resulta que uno hace trabajo en grupo, pero no define los roles. Y entonces cada quien como que intuye que el otro lo va a hacer. Y un día antes de la entrega o el mismo día de la entrega temprano, pues a uno de todos, que es el que más tiempo tiene o el que está más preocupado por la nota, es el que termina asumiendo todo, o dos. Y eso realmente, más que un problema de que unos quieran hacer y otros no quieran hacer, es un problema de organización del proceso, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una investigación cuantitativa, siempre está muy claro el tema de cómo se organiza, cuáles son los roles que se cumplen dentro de la investigación, cuáles son los elementos que se trabajan en esa investigación, y eso, digamos, que permite que todas las investigaciones puedan llegar a buen puerto. O sea, la organización es fundamental. Toda investigación se organiza primero. Yo tengo una idea, tengo un tema, tengo una pregunta, lo primero que voy a hacer es organizar, y hay un elemento aquí con la organización que tiene que ver, por ejemplo, con los tiempos. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, y es que yo parto del hecho de que sé que la mayoría de ustedes tienen muy poco tiempo, porque laboran, porque tienen situaciones personales, tienen otras situaciones académicas. O sea, yo sé que el tiempo es poco. Y si uno no es organizado con el tiempo, resulta que muchas veces termina dejándolo todo para la final. Entonces, no, yo resuelvo y la semana 7 le entrego todo al profesor. ¿Qué es lo que pasa? Que uno la última semana está corriendo, está estresado, no le sale, además se le bloquea el computador, se le va el internet, cae un rayo, se va la energía. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la organización significa que si ustedes tienen 20 minutos diarios para dedicarle a la universidad, ese tiempo tiene que estar ahí como centrado y separado. Pero si uno no organiza esos espacios, sabiendo que además tiene poco tiempo, porque yo sé que tenemos poco tiempo, pues resulta que el proceso académico se le vuelve un caos. ¿Y eso qué es? Falta de organización. Finalmente uno lo que tiene que saber siempre es cómo organiza su tiempo para garantizar que digamos, los procesos investigativos, perdón, se me fue la paloma, lleguen a buen término. Les digo algo, en estos ejercicios de microinvestigaciones me ha pasado mucho, y es que estamos en la semana 8 y el estudiante llega a la semana 8, profe, me quedé a la mitad de la investigación. Y yo, ¿y por qué? Profe, porque la verdad no pensé que esa investigación me fuera a tomar tanto tiempo. Y eso tiene que ver porque las investigaciones también tienen que ser objetivas. Y ser objetivas, ¿qué significa? Que yo tengo que, digamos, basar mi investigación o sea, las cuantitativas, por ejemplo, no son imprecisiones subjetivas, sino que son hechos que se han podido observar y medir. Y si yo solo tengo 8 semanas para hacer, por ejemplo, una investigación alrededor del tema de el impacto de las NIF en Colombia, a propósito de lo que me decía aquí, creo que era Paula. ¿Sí era Paula la que me decía de las NIF? Sí, profe. Claro. Bien, o sea, por ejemplo, está el tema de las NIF. Chévere que lo trabajes, pero tú también tienes que delimitar muy bien cuál es la pregunta que vas a trabajar alrededor del tema de las NIF para que la puedas solucionar en 8 semanas. Porque si tú me vas a decir, por ejemplo, que en 8 semanas quieres ver el impacto de las NIF en Latinoamérica, significa que tú tendrías que mirar todo el tema de la normativa contable en América Latina, en todos los países, tendrías que mirar y evaluar los procesos de avance y desarrollo, y obviamente tú no vas a poder hacer eso porque eso es un trabajo no, profe, y además el tiempo no me da. Exactamente, Paula, porque además profe, dime, Paula. Pero, perdón, ahí lo podría fijar, ejemplo, en Colombia, o todavía sigue siendo muy extenso. Todavía es muy extenso, Paula. O sea que todavía tendría que fijarlo como en una área específica. Claro, podrías mirar, por ejemplo, qué tal, o sea, lo que pasa es que los métodos de investigación hay inductivos y deductivos, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, por ejemplo,
yo voy a mirar cómo está la aplicación de las NIF en el eje cafetero. Ya estás determinando solo 3 departamentos, puedes buscar de pronto en las entidades que te puedan pasar los datos. Y a partir de ahí tú puedes hacer una presunción nacional. Entonces tú dices, bueno, como está en el eje cafetero, yo puedo asumir que está en todo Colombia. Pero la investigación se tiene que centrar en un tiempo delimitado que te permita a ti también, digamos, como poder solucionar ello. Por ejemplo, por eso hay algo que pasa mucho en las investigaciones, y se los quiero decir de una vez, con el tema de los objetivos, y es que usted, cuando uno hace una investigación, muchas veces parece que los objetivos fueran algo formal. ¿Qué son los objetivos? No, algo que me pidió el profesor que yo tengo que llenar. No. Los objetivos son el centro de la investigación, porque los objetivos son los que me delimitan, muy bien como lo dice Paula, la investigación. Si yo no la tengo bien delimitada, tengo 2 situaciones. Uno, que haga algo demasiado grande y no tenga posibilidad de desarrollarla, porque es que además todos trabajamos, tenemos familia, no tenemos financiación en investigación, que eso es terrible y eso es algo, pues, un problema de Colombia. Entonces uno también tiene que hacer las investigaciones con su bolsillo, eso me ha pasado a mí también en 2 procesos, y entonces eso también ralentiza. Y 2, o la otra opción es que haga una investigación demasiado corta y se quede a mitad de camino porque podía haber avanzado mucho más. Eso es donde se definen los objetivos. Todo objetivo de una investigación me delimita. Y cuando me delimita, entonces yo ya sé cuál es la ruta, o sea, yo ya sé hasta dónde va esta. Y un buen asesor de investigación, les recomiendo que cuando vayan a hacer investigaciones se busquen un muy buen asesor, les va a mirar eso. Un asesor que es el que va a tener, no, mira, este objetivo está muy grande, trázalo más, o sea, acórtalo más, específicalo un poco más, porque eso va a garantizar, Paula, por ejemplo, que tú en los tiempos que tienes puedas desarrollar esa investigación. Y me parece muy pertinente también ese aporte que estás haciendo, porque finalmente es algo que pasa muchísimo. Muchísimas investigaciones se quedan a mitad de camino porque desde el principio no trazan los objetivos. O peor, muchas investigaciones llegan a un punto muerto porque se dan cuenta que los objetivos no tienen nada que ver con lo que se está haciendo. Entonces tengo que volver a hacer los objetivos o replantear la investigación. Y muchas veces termino replanteando más fácil la investigación porque rehacer los objetivos significa ir por un camino que no era el que se estaba buscando. Y eso es desde ahí. Entonces, muy bien, digamos, como por ese aporte. Y para terminar aquí esta presentación, pues entonces les digo que el objetivo, cuando hablamos del objetivo es ¿por qué? Porque es que cuando yo investigo no es lo que yo creo, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacerse una pregunta, les cuento algo, por ejemplo, del seminario de investigación contable del periodo pasado, un resultado muy positivo, y es que varios estudiantes quisieron mirar si el tema del COVID había afectado, qué tanto el COVID había afectado, por ejemplo, en los negocios de barrio. Y les cuento que el resultado, yo tenía la idea de que, pues, como con este tema de la pandemia, o sea, nos afectó a todos, y yo juraba que los negocios de barrio se habían visto muy afectados, como pues tantos negocios más que nosotros conocemos. Y resulta que de 8 o 9 investigaciones que tienen, pues creo que ya es algo que no deberíamos hacer en este grupo porque ya se trabajó, bueno, lo podríamos pensar de otra manera, se dieron cuenta que las tiendas de barrio se beneficiaron durante el COVID. Muchas aumentaron sus ventas, muchas mejoraron. ¿Y ustedes por qué creen que eso pasó? Alguien que tenga una idea sobre por qué cree que no se quebraron, sino que mejoraron. Porque las personas preferían ir al sitio más cercano que ir a un supermercado donde había más aglomeración de personas. Muy bien, Jorlene. ¿Alguien más? Exactamente, lo mismo iba a decir. Yo creo que debido al confinamiento pues no se podía... ¿Subes por favor el micrófono? Bueno, ¿qué tal me escucha ahí? Sí. Bueno, yo creo que lo mismo que dijo la compañera pues iba a decir yo. Tal vez por el confinamiento pues no podíamos salir, desplazarnos hasta una zona muy lejana de nuestra casa. Entonces yo creo que decidíamos hacer las compras cerca en la tienda del barrio donde por lo regular nunca uno entraba. Listo, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, tienes razón. Y es que, o sea, antes de esa investigación yo asumía, o muchos asumíamos, que el COVID había impactado negativamente todo el comercio, pero resulta que el tema de
de no estar en las grandes aglomeraciones, de evitar el tema de usar transporte público, y eso que todo el mundo o mucha gente volviera al negocio de barrio, ¿sí? Al espacio cercano. Y entonces el COVID fue muy positivo para la tienda de barrio, y si se hicieron investigaciones donde se hacían encuestas en 10, 20 negocios, o sea, investigaciones profundas pero medibles, y nos dimos cuenta que eso, y realmente fueron resultados muy positivos en ese sentido. Entonces, la idea, digamos, como de cuando hablamos de objetividad, no es que es lo que yo creo, sino que es lo que me dan los datos, o sea, es lo que me arrojan los datos, pero esos datos también tienen que estar elaborándose de tal manera que sea corroborable esa información, ¿sí? Y cierro, digamos, con esta parte donde se dice que es fundamental para el proceso de investigación que quien lo realice no tome partido, no esté involucrado con el fenómeno evaluado, puesto que cualquier tipo de relación entre el investigador y el fenómeno investigado trae, en la mayoría de los casos, graves problemas en el desarrollo de investigación, del proceso de investigación. ¿Qué significa? Hay que desapasionarse en la investigación. Una cosa es que yo les diga que busquemos temas que nos gusten, y otra cosa es que nosotros dejemos que nuestra subjetividad influya en los datos que estamos recolectando. ¿Por qué? Porque pues eso lo que hace finalmente es quitarle veracidad a la investigación y termina golpeando de cierta manera la objetividad del mismo. Entonces, bueno, ¿tenemos alguna duda de las diapositivas que trabajamos? ¿Algún aporte ahí sobre esto? No, creo que todo muy claro. Listo, muchísimas gracias ahí por tu intervención. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio de aprendizaje. Son las 7:37 en mi reloj. Tenemos hasta las 8 en punto. Cada uno de ustedes elige un tema de investigación, hace una pregunta de investigación, realiza una hipótesis, busca fuentes sobre ello, genera, digamos, posibles datos y nos saca conclusiones. Algo micro, o sea, algo muy rápido, cualquier tema. ¿Por qué? Porque quiero mirar, o sea, cómo una investigación puede partir desde ahí, desde algo muy simple. Y a las 8 en punto nos vemos y cada uno de ustedes me cuenta qué tema escogió, qué investigó, qué datos sacó. ¿Les parece? ¿Todos listos? Claudia lista, Paula lista, Jorleni, Nicolás, Jonathan. Profe, yo creo. Señor. Listo. Entonces, nos vemos a las 8 en puntico. Cada Listo. uno va a exponer mínimo 2 minutos de ese tema. Listo, bueno. ¿Listo? Para hacer también el cierre del espacio. ¿Les parece? Bueno, Entonces ya nos vemos y espero unas cosas muy, muy curiosas, lo que quieran. Puede ser gracioso, podemos divertirnos, aprovechemos este ratico. Y bueno, de paso se pueden tomar un cafecito mientras gusten. Dale. Profe, Dime, Claudia. yo tengo claro, digamos, más o menos cuál es mi tema de investigación, digamos, en esta actividad, digamos, pero es que no sé cómo podría formular mejor la pregunta. Dale, muéstrame. Digamos, ¿cuál ha sido el impacto durante la pandemia, digamos, como para los estudiantes? Acá, digamos, como para los papás, ¿me hago entender? Ya, pero entonces, por ejemplo, lo que tú puedes preguntar es, ¿la pandemia ha tenido un impacto positivo o negativo para la educación en Colombia? Ah, bueno, profe. Listo, dale, dale, estamos bien. Entonces nos vamos para ello. Tenemos 20 minuticos, no se preocupen, esto es un ejercicio para ir trabajando, para ir avanzando. Eso sí, al próximo encuentro sí quiero que cada uno tenga, a partir de este ejercicio, un tema muy claro para trabajar, que es el que vamos a cerrar en la semana 8. Pero hoy es un ejercicio para trabajar, si nos equivocamos, si llegamos a un punto muerto, si hay una contradicción entre el tema y la pregunta, podemos dialogar. Entonces, a las 8 en punto iniciamos, por favor, preparen la presentación.
Profe, una pregunta. Profe, ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Alguna duda o vamos bien? profe, le estoy dando
Una pregunta. Claro, Claudia, dime. Digamos, cuando yo hago la hipótesis, digamos, es como describiendo el problema que se está generando en ese entorno. No, ese es el planteamiento del problema. La hipótesis es la posible respuesta a esa pregunta. O sea, es lo que tú crees, la que tú crees que es la solución. Por ejemplo, tú estás con el tema de la educación, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, ¿qué tan negativo o positivo ha sido el tema, digamos, de las clases virtuales para los estudiantes? ¿Cuál es la posible hipótesis? Que la educación virtual ha afectado nocivamente a los estudiantes y a las familias. ¿Sí ves? La hipótesis es la posible respuesta. ¿Qué es lo que tú haces? Ya luego de eso, buscar información, buscar fuentes para verificar o contradecir lo que tú estás, la hipótesis que tú tienes. Gracias, profe. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Ah, dale. Al bebé también le quedó claro. Sí, profe. Ah, está bien. Tan lindo. Listo. Entonces en 10 minuticos nos vemos para mirar cómo nos fue con el ejercicio. Igual no te preocupes, que la idea es equivocarnos, reírnos, no hay problema con ello. Es ir trabajando clase a clase. Gracias, profe.
Profe, Bueno, ¿cómo nos fue? Nos está yendo bien. Profe, usted se nos perdió mucho. Yo le iba a preguntar algo, pero no, las otras compañeras le hablaba y no. Dale, pregunta, no, dale, perdóname, quiero salir al baño un momentico, cuéntame. Dale, cuéntame. Pues yo ya lo hice, no sé, creo que debe ser así. Dime. ¿Empiezo ya? Sí, dale, si quieren eso, vamos solucionando las preguntas y para recuperar un poco los minutos perdidos. Bueno, entonces, por ejemplo, escogí el tema de el suicidio en los jóvenes. Muy bien, muy buen tema de investigación. Es correcto. Entonces, la pregunta la plantea así: ¿cuáles son los factores del riesgo del suicidio en estos jóvenes? Muy bien. La hipótesis la hice así. Uno de los factores de riesgo es no saber manejar sus emociones frente a problemas que se les presentan en el diario vivir, convirtiéndose en ansiedad, depresión, tristeza, etcétera. Y los experimentos que han hecho es, por ejemplo, MinSalud, Kids Health, National Institute of Mental Health, que ellos las investigaciones que han hecho es con estos mismos pacientes, el por qué les está sucediendo, cuáles son todos estos factores. Y han llegado a la conclusión sobre que esos factores tienen mucho que ver con problemas que los afectan muy fácil, ya sean familiares o sociales o con sus amistades o en relaciones sentimental. Y la conclusión es que, pues, o sea, sí,
esa hipótesis que yo saqué sí ha sido verdadera y aceptada pues por estos institutos. ¿Me repites la hipótesis, por favor, Paula? La hipótesis es, uno de los factores de riesgo es no saber manejar sus emociones frente a problemas que se les presenta en el diario vivir, entrando en ansiedad, depresión, etc., porque son muchos. Sí. Dale, una pregunta, Pablo. Si tú quisieras hacer una investigación profunda sobre ello, ¿cómo harías para aumentar las fuentes para esa hipótesis? Pues yo diría que yo si quiero hacerla bien y quiero llegar hasta el fondo, que lo soy así, entrevistaría a estas personas. A familiares. Sí, a familiares o amistades. En estos momentos yo trabajo en un albergue donde es mucho la drogadicción, o sea, pues son personas drogaditas y todo esto, entonces de pronto yo tendría más acercamiento con estas personas y llegaría a conocer más el fondo, el por qué ellos caen ahí. Por ejemplo, yo conozco mucho de muchas personas que son por cosas que uno diría que uno es capaz de manejarlos, pero son personas que los tocan demasiado y llegan a caer al fondo de eso. Dale, por ejemplo, tú entonces harías encuestas de dos tipos. Sí. Encuestas para personas que han vivido la situación y encuestas para profesionales que conocen el tema. Entonces irías, por ejemplo, el OMERIS, iría al Instituto del Sistema Nervioso, hablarías con psiquiatras, con psicólogos, y con eso entonces tendrías dos formatos de encuesta para poder darle fuerza a esa hipótesis y darle fuerza a esa conclusión que tienes, ¿cierto? Sí, claro. ¿No? Perfecto, Pablo, perfecto. ¿Qué te digo? ¿Ya has pensado el tema que vas a trabajar para la investigación contable? Profe, estoy viendo por acá unas preguntas sobre la NIF porque la verdad sí me ha interesado mucho sobre eso. Listo. Y he encontrado muchas, pero hablando con el tema de usted de que no sea muy extenso, porque de pronto sí me abro mucho con la pregunta y me quedo en la mitad del proceso. Entonces, no sé, estoy mirando unas por acá, pero yo las veo que están muy, muy cortas. Pienso yo, no sé. Se me perdieron. Dale. No te preocupes, Paula. Hagamos una cosa. Sí. Tenemos 8 días, ¿sí? Para la próxima semana, te digo a ti, le digo a todos y todas las que estamos acá, que cada quien debe tener claro el tema de investigación y la pregunta de investigación. La próxima semana la pulimos para que nos quede muy claro, para que la exposición de la tercera semana ya esté como muy definido qué es lo que se va a investigar, más o menos qué elementos vamos a trabajar. En la sexta semana ya esté todo el tema del marcus teórico y todo lo demás, el corpus teórico, el constructo que se llama para investigación contable, y tener pues como el camino abonado para optimizar el tiempo. Entonces velo masticando y para el próximo sábado ya lo tendríamos listo. ¿Te parece? Bueno, profe, pero le voy a decir una cosita de la pregunta si se puede. Claro que sí. Vea, por aquí hay una que, no sé, pues se podría modificar o mirar más. ¿Por qué se deben unificar las normas y criterios contables en los diferentes países del mundo? Sería muy extenso, por países. No, de hecho esto sería muy corto, porque eso ya está claro. O sea, la pregunta es muy buena, pero es que es una pregunta que ya se respondió. Claro. Las preguntas de investigación usualmente son preguntas de cosas que uno tiene incertidumbre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería más fácil como ¿qué tan viable es la implementación de las NIF en Colombia? Es una pregunta más compleja. O en el eje cafetero. Sí. ¿Por qué no se la había pensado inicialmente. Por ejemplo, ¿por qué no se han implementado las NIF? Entonces ya tú puedes ir a buscar gente, o sea, contadores, las entidades. Con 10 entrevistas tú ya puedes tener una idea muy general sobre ello y eso ya es un tema de investigación buenísimo. Ya. Pues, o sea, igual es tu pregunta, o sea, yo te estoy dando ideas. No, sí, pero está buena la idea. Si quieres, profe, por ejemplo, dime. Pero claro. Me preocupa una cosa. Dale. Es el tiempo para yo hacerle esa pregunta a contadores. Bueno, aunque sí tengo. No, sí, aunque sí tengo, profe, sí. No, igual es que no tienen que ser a 100 contadores, pueden ser a 10, o sea, porque es una microinvestigación. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que ser contadores que tengan una muy buena relación con el tema, que lo conozcan muy bien, profes de la universidad que lo manejen, gente que ha estado cercana a ello,
pues como para que esa investigación sea como muy clara y muy precisa, pero no tiene que ser pues una gran población, además por el tipo de pregunta, no es una pregunta que requiera pues hacer ello. Por ejemplo, en el ciclo pasado un estudiante quería saber qué tanto impacto tenía la contabilidad en Risaralda, y hizo una encuesta para todos los estudiantes y profesores de contabilidad de la universidad, y tuvo 100 encuestas, 100 respuestas. El tipo de pregunta le daba para eso. Pero como tú estás hablando de un tema muy específico, que es el tema de la implementación de las NIF, ya la población se disminuye y con un grupo pequeño y medido tú puedes generar esa respuesta. Pero, digamos, como para terminar, hagamos una cosa. Plantea 3 posibles preguntas, o sea, sobre ese tema de NIF. Tenemos claro que lo tuyo es el tema de NIF. Plantea 3 posibles preguntas o 4, bueno, las que te surgen, y la próxima clase, en la primera parte, vamos mirando cuál de esas es más acorde. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, No, claro. gracias. No, muy bien, muy buena. Además está muy bien enfocado el tema ya. Bueno, profe, muchas gracias. A ti, ¿quién sigue? Yo, profe. Dale, Jorleni. Bueno, el tema salud mental por aislamiento social a raíz de la pandemia. Muy bien. La pregunta, ¿cómo se vio afectada la salud mental en las personas por el aislamiento social a causa de la pandemia? La hipótesis, la salud mental de muchas personas se vio afectada por el aislamiento social debido a que eran personas que no tenían una ocupación específica y su cotidianidad la desarrollaban en una vida social muy amplia como medio de distracción, ocupación y diversión. Bueno, las fuentes, pues yo miré varias páginas en internet como MinSalud, Español CDC, Mayo Clinic, Preprims, y las conclusiones, que han sido múltiples las alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos con un deterioro marcado de la funcionalidad, tales como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. No, Jorleni, muy bien, muy bien. Lo mismo que a Paula, muy bien enfocado el tema, muy bien formulada la pregunta, muy bien formuladas las hipótesis, el tema de las consultas. Hay algo en las investigaciones que es fundamental, que no se los dije, pues ya lo tienen claro, es que tienen que ser figuras de autoridad. Entonces, una cosa es que lo diga, no, es que fue el profesor de seminario de investigación contable, que no, es que lo dice la Mayo Clinic, a la que lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, me parece muy bien elaborado. Y dime, ¿ya estás pensando el tema de la pregunta, bueno, la investigación que vas a desarrollar? Profe, no hago sino echarle cabeza, pero no sé, todavía no tengo claro el tema. Dale, no te preocupes. Puedes traer para la próxima clase temas posibles y preguntas posibles y los concretamos. O sea, el tema de la tutoría es para eso. Listo, profe. Profe, a mí me quedó una duda en este ejercicio que estábamos haciendo donde dice datos, contraste de fuentes, ¿qué va? Ah, no, claro, no, es eso lo que hiciste. O sea, los datos, ¿cuáles son? En un experimento yo lo que hago es pues medir y responder. Pero cuando es un ejercicio teórico, lo que yo hago es buscar fuentes. Lo que tú dices, la Mayo Clinic, la OMS, el Ministerio de Salud, esos son las fuentes. O sea, porque son todos, digamos, como los elementos que yo lo uso para darle fuerza argumental, cimiento a la hipótesis de mi investigación. Ah, listo, profe, muchas gracias. Dale. No, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dale, por favor, Jonathan. Pues en un momentico pensé en el precio interno del café. Sí. Pues la pregunta mía es, bueno, ¿cómo influye el precio interno del café en las familias cafeteras del departamento de Risaralda? Como hipótesis, los factores más importantes para que el precio del café sea uno de los valores de compras más altos históricos, la caída de producción en Brasil, uno de los productores más importantes del mundo, haciendo que nuestro producto se vea altamente valorado en el mercado internacional por toda su calidad. Es por esto que las familias cafeteras se ven altamente beneficiadas, ya que en Colombia más del 80% del producto se exporta y su producto será comprado a valores altos, obteniendo con esto mejoras en la calidad de vida y la canasta familiar.
como fuentes, pues puede uno utilizar la Federación Nacional de Cafeteros, el DANE, y es como lo que yo hice en este momentico. Listo, Jonathan, muy bien, muy claro. Fíjense que con lo que a lo que todos han recogido en este rato, podrían hacer un ensayo muy bien elaborado, pero podrían hacer una investigación también muy profunda y una investigación que dé cuenta de unos resultados en términos digamos, como de propuestas. Jonathan, ¿has pensado ya para qué tema vas a trabajar con esta microinvestigación contable? Pues de pronto el tema de factura, no, de nómina electrónica que se viene ahora y que hay que implementarlo. De la facturación electrónica. Nómina electrónica. Nómina electrónica, muy bien, muy bien. Ese es un tema, y además un tema de lo que dice Jonathan, antes de darle la palabra a Isabela, importante que busquen temas que pueden ser aplicables. O sea, no solo un tema teórico, abstracto, sino algo que les pueda servir a ustedes en su desarrollo profesional, en la empresa donde están. Si esta investigación les puede servir para cosas que están trabajando, mucho mejor. Porque digamos que mi trabajo sería asesorarlos en una investigación que pueda ayudar incluso a su negocio particular, a la empresa donde están, a proponer alguna idea específica. Entonces, bien, muy buena propuesta, Jonathan, porque es muy útil, muy práctica. Isabela. Profe, qué pena, es que tuve que entrar con el usuario de mi hija, pero soy Ana Milena. Lo que pasa es que voy en carretera y apenas pude coger señal. Digamos que mi tema propuesto es sobre el COVID-19. La, la pregunta que yo planteo ¿es la tercera guerra mundial? ¿Y en qué se basa mi hipótesis? Las grandes potencias se unieron para reducir la población, teniendo en cuenta que la carga en salud es muy alta y que China es un potencial en inversión. Este hecho fue creado por humanos, cuando se evidencia que la cepa ya la tenían congelada y surge la vacuna en menos de un año. Todo esto estaba planeado para una guerra mundial. Digamos que eso es, pues quería como que no se me pasara el momento para participar y pues aproveché que me cogió la señal. Muchísimas gracias, profe. No, muy bien, Ana Milena. Además, fíjense, cuando uno hace una propuesta de investigación, la hipótesis puede ser corroborada o refutada. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es consultar fuentes suficientes para mirar si eso que tú estás proponiendo, que es una hipótesis, o sea, es una respuesta posible, si es cierta o si hay argumentos suficientes que desmoronan o desbaratan esa hipótesis. Entonces, muy saludable además eso, porque la idea es buscar cosas polémicas también. Como les decía, por ejemplo, con ese ejercicio que hicimos el semestre pasado, yo juraba, por ejemplo, que todo el mundo había caído en crisis por el COVID y me di cuenta que no, que sectores incluso muy de las pymes o de las mini pymes entraron o sea, en fortalecerse. Pero obviamente también no puede tener tesis que pueden ser polémicas, poco creíbles, pero alrededor del tema, una búsqueda constante, específica, terminan siendo pues como corroboradas. Entonces, bien, muy válida la pregunta, muy válida, digamos, la hipótesis, ya en un momento diferente se podría pues como investigar más en él. ¿Pensaste en la propuesta ya para que vas a trabajar de aquí en estas 8 semanas? Profe, pues yo creo que es esta, ¿cierto? Es como lo que en este momento a mí como Ana Milena me llama mucho la atención y esa sería mi propuesta para trabajar. Y creo que hay mucho material pues para apoyarme, entonces yo diría que esta sería mi propuesta. Dale, me parece muy bien, solo que habría que mirar cómo la enfocamos desde la contabilidad. O sea, desde el tema de la contabilidad. Sí, profe, me parece bien porque, por ejemplo, en mi empresa, todo este tema del COVID a nosotros nos favoreció en cuanto al tema de ventas, porque nosotros, por ejemplo, éramos institucional, o sea, solo vendíamos a canales institucionales y nos tuvimos que lanzar al tema de TAT, que nosotros no éramos fuertes en eso, y vender, por ejemplo, productos que nunca vendíamos como lácteos, leche, bueno, infinidad de cosas que no hacíamos. Entonces, digamos que sí lo podemos enfocar. Pues yo pensaría que sí se podía enfocar por ahí. No, claro que sí. No, si se puede enfocar, dale, vamos con eso y la próxima
próximo encuentro ya vamos definiendo qué tema y qué pregunta específica se va a hacer, pero bien, me parece interesante, además, muy interesante. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, Dale, si se me va la señal, ya sabe que es que voy en carretera. Muchas dale, no gracias. te preocupes. Bueno, hasta luego. Y de lo que dice Ana Milena, hay algo importante, es que todo tema está sujeto a investigar, todo, absolutamente todo, todos somos sujetos de investigación, todo tema es sujeto de investigación, y eso es chévere, porque finalmente la investigación a veces uno piensa como algo aburrido, monótono, no, todo se puede investigar y todo se puede también pasar, o se puede trasvasar por nuestro campo profesional. Entonces, chévere mirar estas investigaciones de este tipo porque pues, nos pueden generar resultados interesantes. Bueno, ¿quién más va? Bueno, profe, yo. Dale, Claudia. Bueno, digamos, mi tema de investigación era, digamos, el referente a la pandemia respecto a la educación. Uh-huh. Entonces, ¿qué impacto ha generado la pandemia en la educación en Colombia? Uh-huh. Entonces, el impacto que ha tenido la pandemia en la educación en Colombia ha sido negativo para los padres de familia, ya que ellos tienen que hacer el rol de profesores en los hogares. Por otro lado, muchos padres no cuentan con los recursos y herramientas suficientes para seguir con el proceso educativo virtual. Por otra parte, los padres deben de disponer de todo su tiempo para dedicarse a los niños. A su vez, ha sido un reto para los docentes implementar de una manera sorpresiva herramientas y métodos de aprendizaje para cumplir con las expectativas educativas. Dale. Muy bien, Claudia, veo un muy buen planteamiento del problema ahí. O sea, está muy bien planteado el problema, o sea, está muy definido. El tema de fuentes, por ejemplo, consultas. En la página de la Universidad Javeriana. Muy bien. Una revista de Forbes y Ajá. una de coronavirus de la UNESCO. Ah, muy bien, bien. Y fíjate que son figuras de autoridad, eso lo vamos a ver, o ya lo vieron, imagino. O sea, tú no estás citando a cualquier persona, estás citando a la UNESCO, estás citando a una universidad prestigiosa, estás citando a Forbes. Muy bien, muy bien. Creo que es un ejercicio además muy trabajable. ¿Pensaste en tu tema desde la contabilidad para través de estas 8 semanas? Pues, profe, digamos así, pues no tengo todavía en claro, pero sí pensando, digamos, como el impacto que ha generado el desempleo en las empresas, porque muchas empresas han tenido que sacar muchos empleados para tratar de, digamos, de mantener las entidades como para no llegar a liquidarlas. Ese tema es denso, es un muy buen tema. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo mismo que habíamos hablado al principio. Yo he pensado como solamente en Pereira, Dos Quebradas, así, como así. Eso, ¿no? Incluso se puede priorizar en una empresa, o sea, porque es para 8 semanas. Entonces podríamos mirarlo con una empresa. Ah, bueno. Alguna que tengamos cercana, que sepamos la historial, que sea de fácil acceso y a través de ello sacarlo. Pero el tema es muy bueno, lo que hay que es mirar cómo lo concretamos para poder desarrollarlo en estas 8 semanas. Entonces, dale, podemos irlo masticando y para la próxima sesión, pues ir ya irlo concretando más. Pero es un muy buen tema, además denso. Bien, muy bien. Dale. ¿Alguien más? Nos faltan Mardinson y Nicolás. Profe, yo, Nicolás. Dale, Nicolás. Profe, beneficios que trae la nómina electrónica para los contribuyentes para el año grabable 2021 en el departamento de Risaralda. Sí. Y la pregunta sería, ¿qué beneficios trae la nómina electrónica para los contribuyentes en el periodo 2021 en el departamento de Risaralda? La hipótesis perfecto. sería. Listo. Muy bien. Al final de la investigación, sí. se será cuál es el impacto que tiene la nómina electrónica durante este periodo, si es de manera negativa o positiva y que es algo que nos debemos de adaptar. Dale, muy bien. Recuerda, como Jonathan creo que también está trabajando ese tema, sería muy chévere porque vamos a mirar qué tantas similitudes e instancias hay entre las dos investigaciones. Entonces, cada uno va a ir, digamos, como enfocando eso y vamos a mirar de pronto como poblaciones muestrales diferentes, nos va a poder permitir, por ejemplo, en un encuentro, 3, 4 personas tenían temas muy parecidos, pero uno lo hizo en Santa Rosa, otro en Dos Quebradas y otro en Pereira, y cuando salieron los resultados tuvimos una dimensión gigante de ello. Entonces, chévere eso porque podemos empezar a contrastar también.
Y tú de una vez ya estás trabajando además el tema que vamos a trabajar, entonces vale, vale. Martinson, por último. Listo, sí, aquí estoy. Dale. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, sí. Bueno, listo. El tema de investigación pues que yo realicé es tomando en cuenta el paro nacional que tuvimos el 28 de abril del presente año, pues tomando la página central de fenavit.org, que es la página encargada del huevo en Colombia y de la gallina. Entonces, nos damos cuenta pues que en el primer mes del paro nacional, pues con los bloqueos en las vías y pues también con los saqueos incluidos, pues dejaron que el sector agropecuario unas cuantiosas pérdidas para las cuales los consumidores una clara situación pues de desabastecimiento, en algunos casos pues la carestía de estos productos agropecuarios. Esto más que ser una investigación, esto es algo pues que ya está en la página, pero voy a llegar a unos puntos muy concretos porque yo ya le voy a plantear mi pregunta, todavía no lo he hecho. Entonces dicen, vea, en la página de Fenavit es que los bloqueos pues, del 28 de abril dejaron a más de 120 millones de aves y más de 20.000 toneladas de carne de pollo aisladas. Cabe recordar que Colombia produce semanalmente 180 millones de huevos y 60.000 toneladas de alimento para aves, pues que también se encontraban atascadas, pues porque no llegaban a las plantas. Estos desbalances, ¿cierto?, en toneladas y en huevos, hicieron que, pues, los productores, a grandes rasgos del producto del huevo y del pollo, quedaran bastante afectados. Y ahora sí viene mi pregunta. Pues, en la pregunta que yo planteo dice, ¿qué tanto afectó el paro nacional del 28 de abril a quienes tienen pequeñas avícolas de no más de 100 aves? Entonces, llego a la siguiente, digamos, interpretación, y es que con el factor de riesgo del desabastecimiento pues, del alimento, pero que en realidad en los pequeños productores, al no tener tanta necesidad de alimento, porque no habían grandes cantidades de gallinas en sus pequeñas parcelas, podían utilizar otro tipo de alimentos, ¿sí? Tales como plátano, maíz, otros productos que también son consumidos por las mismas aves. Ahora, esto aumentó el precio del huevo en los consumidores, en los consumidores, pero al consumidor como tal, a los pequeños avícolas, tuvo una gran ventaja, un gran beneficio, porque todos esos que consumían el huevo y que se lo compraban a las grandes cadenas, pues migraron hacia esos pequeños agropecuarios, ¿sí? Y ahora se lo digo, ¿por qué? Porque pues es que el productor pequeñito le tenía que vender al intermediario, ¿cierto? Al del supermercado o al de la tienda para que lo vendiera. Entonces el precio del huevo lo estaban comprando en el campo a 6.500 pesos, el panal. Ahora, con el cambio, ¿cierto? Ya que todos estos, como le vuelvo y le repito, los consumidores finales migraron, entonces el precio aumentó hasta en un 12%, aumentando las utilidades y las ganancias para estos pequeños productores, ¿sí? En un 100%, porque es que ya el huevo no pasó de venderse a 6.000 pesos, sino que ya se podía vender a 12.000, como lo vendían en las pequeñas superficies. Esto lo tomo como investigación porque pues estoy en el sector agropecuario y pues conozco bastante, o no tanto, pero sí algo sobre el tema y sobre todo en las aves y en los huevos. Ese es como mi tema de investigación. Profe, usted tiene el micrófono apagado. Gracias, Jorlen. No, muy bien. Eso es lo que vas a trabajar por estas 8 semanas, ¿cierto? Ya que estás ahí en ese sector. No, pues esto fue como lo que tomé del tema, pero pues todavía no lo tengo planteado. Vamos a ver qué resuelvo. Dale, bien. De lo que dices, hay un elemento ahí como para ir cerrando,
y es que no hay que preocuparse porque algo ya esté sobreinvestigado, porque algo nunca está sobreinvestigado. Lo que uno hace es aportar una nueva mirada, una mirada diferente, un aporte específico, corroborar una tesis general, por ejemplo. No, es que dicen que el sector avícola se benefició nacionalmente y estos son los datos. Bueno, pues yo voy a corroborar eso y lo voy a corroborar en el sector avícola de a pie, en el pequeño, en Florida, en la Florida, en Santa Rosa. Bueno, es decir, está bien, pues vale. Exactamente. Porque la investigación también puede corroborar algo que se parece. Exactamente, y a eso era lo que iba a llegar, porque si usted... Exacto, porque si nosotros vemos a nivel nacional y según las estadísticas, mire, por ejemplo, a nivel nacional dice que las estadísticas en el rango avícola para el 2021 es que va a tener una negatividad del menos 0,6%, o sea que este año pues no van a tener casi utilidades. Y para volver nuevamente a mejorar el producto del huevo en Colombia, pues se van a tomar alrededor de 12 meses, viéndolo desde las grandes superficies, ¿cierto? Pero si lo vemos desde los pequeños consumidores, desde los pequeños productores, esto es un beneficio, al fin de cuentas, para nosotros, pues porque esto nos sirve para obtener mayores ganancias. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Creo que incluso si lo quieres trabajar por investigación, sería chévere poderlo profundizando estas semanas, pero obviamente tú decides que vamos a ir trabajando. Pero bueno, son las 8:26. Sería bueno, pues claro, tomándolo. Claro, Dale, tomándolo sí, desde también. la parte contable también sería bastante bueno, pues para ampliar y engrosar más el tema de investigación, también podría ser. Dale, claro que sí, no. Bien, si quieres, igual tú lo vas masticando, lo vas rumiando, como dicen, y en la próxima sesión nos encontramos y miramos a ver qué tema escogió cada uno, si es este. Además que, pues claro, como es algo que maneja, se nota pues como la profundidad aquí. Pero bueno, son las 8:27, hemos quedado terminar 15 minutos antes, pero como tuvimos como esa especie de 20 minutos para trabajar en los temas, me parece importante no dejar nada ahí como en el tintero, sino poder trabajar bien. ¿Qué necesito para la próxima sesión? Que todos veamos esta película que se llama Talentos Ocultos. Ya mismo le mando los links. No sé, creo que está en Netflix, creo que está en Cuevana. Les voy a mandar los links de los lugares donde yo la vi. Y vamos a perdón, no es la palabra, vamos a dedicar la primera parte de nuestro encuentro a hablar un poco de esta película y qué tiene que ver esta película con la investigación. Luego de ello vamos a ir mirando qué temas de investigación se van a dar y finalmente vamos a hacer toda la parte, digamos, como del contenido teórico, que es un sistema que he ido como desarrollando y que me parece pues como muy funcional. Entonces, no siendo más, muy agradecido por el espacio de hoy, espero que no haya sido muy difícil, yo sé que es sábado en la noche, que pues ya uno está muy agotado de las actividades de la semana. Voy a tratar que todas las siguientes espacios tengamos contenido audiovisual para trabajar en la clase, para poder, digamos, que no sea tanto diálogo, sino que podamos como nutrirlo con otras cosas. Y sí o sí vamos a trabajar siempre cine, vamos a trabajar siempre audiovisual, pero pues no solo como un tema, no es un relleno, sino que es contenido que me parece importante. Entonces espero que podamos, digamos, como ir asimilando ello, aprovechando además que somos pues como un grupo muy pequeño y eso nos permite avanzar muchísimo en estos temas. Voy a detener pues digamos como que ya la grabación y de nuevo muchísimas gracias a todos por este espacio y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, gracias. Feliz